Bueno, mi nombre es Paola Sofía Carboluna y en esta ocasión vamos a hablar de la epidemiología de enfermedades transmisibles y la fiebre de origen desconocido. Primero, debemos tener en claro qué es la epidemiología. Es la rama de la medicina que va a estudiar todas las etapas de la infección para así poder desarrollar y poner en funcionamiento medidas de control necesarias. La enfermedad transmisible e infecciosa es aquella que se da por la transmisión de un agente infeccioso de una persona infectada hacia un huésped. ¿Y cuál es su importancia? Su importancia radica que produce una alta mortalidad en países subdesarrollados, es un frecuente motivo de consulta, frecuente motivo de ausentismo laboral y escolar y tiene una gran posibilidad de epidemias. Hay que tener en claro cuál es la cadena de transmisión, que es el agente causal, el huésped y el ambiente. Estos tres interactúan y se produce la infección. El agente infeccioso, bueno, es aquel que va a producir la infección en sí. Va a entrar y desarrollar en el huésped. La evolución depende de estos cuatro elementos, de su patogenicidad, de su virulencia, infectividad y dosis infectiva. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad del organismo para producir la infección en el huésped. Virulencia, la capacidad para producir daño severo. La infectividad, la capacidad que tiene para invadir a ese organismo. Y la dosis infectiva es la cantidad necesaria para producir la infección. Medio ambiente tenemos que puede ser físico, químico, biológico, sociocultural. Algunos ejemplos: físico, como vemos aquí, aire, agua, clima, suelo. Químico, sustancias tóxicas, metales. Biológico, flora y fauna. Y sociocultural, la higiene, la nutrición y el nivel socioeconómico. Entonces, el huésped. El huésped puede ser cualquier persona, animal o algún vector, objeto que permita que el agente infeccioso se multiplique, que crezca. Es decir, proporciona ese lugar adecuado para su multiplicación. ¿Cuáles son los factores relacionados? Son susceptibilidad, es decir, la falta de resistencia del organismo del huésped para combatir la infección. Y la resistencia ya son los mecanismos de defensa que tiene el paciente para combatir la infección. Entonces, de ahí, de la resistencia, nos pasamos a lo que es la inmunidad, un mecanismo de resistencia, que puede ser innata o adquirida. Innata, con la cual nacemos, y adquirida después del nacimiento. A la vez puede ser activa o pasiva, activa directamente contra una infección o por medio de la vacunación, y pasiva es por la transferencia de anticuerpos, pero de otra persona o de otra parte, que al igual puede ser transferido desde la madre a través de la leche materna o a través de la vacuna de manera artificial. Bueno, de mecanismo de transmisión está la directa y la indirecta. Pues directa, como dice, transferencia inmediata entre el agente infeccioso y el huésped. Puede ser vía sexual, por la placenta, heridas y a través del aire. Transmisión indirecta a través de los animales, sangre o por alimentos y agua. Tenemos las principales vías de transmisión, que puede ser por contacto directo e indirecto, contacto de las manos o la autoinoculación por la conjuntiva o por las membranas nasales. Por gotitas, que son aquellas de menor tamaño que caen directamente al suelo en pocos segundos, a diferencia de la vía aérea, que son los aerosoles, que pueden permanecer por más tiempo suspendidas en el aire. Bueno, debemos tener en cuenta las precauciones y rutinas para el control de la infección, las precauciones estándar para todos los pacientes, en todos los entornos, minimizar la diseminación de la infección. ¿Cómo? Bueno, evitar el contacto con todos los fluidos corporales. Uno de los métodos más importantes es el lavado de manos, con agua y con jabón líquido, una toalla personal solo para secado de manos. Y por último, debemos tener en cuenta el equipo de protección personal, cuando esté indicado, siempre en contacto, interacción clínica con el paciente. ¿Cuál es la secuencia de colocación? En sí sería colocar la bata primero, posteriormente la mascarilla, la protección facial y los guantes, ¿ya? Y de manera, para retirarlo sería
lo que esté más contaminado, lo cual serían los guantes y la bata, y por último la cara, que sería la mascarilla, eh, y la higiene de manos. Bueno, ahí ya con este tema culminamos la primera parte y ya vamos a hablar sobre la fiebre de origen desconocido, donde debemos tener en cuenta que es la fiebre. La fiebre es el aumento de temperatura mayor a 37. Bueno, y acá podemos ver los diferentes rangos de temperatura corporal y cuando es fiebre. Debemos diferenciar la de la febrícula, que es menor a 37,5, y la hipertermia, que es mayor a 40 y que no responde a antipiréticos, en donde las causas debemos indagarlas de manera exhaustiva, si es un golpe o calor relacionado o no al ejercicio, medicamentos que pueden producir un síndrome serotonínico o neuroléptico maligno y endocrinopatías. Y hay que tener en cuenta también cuando hay una elevación de la temperatura de manera fisiológica, en la ovulación, en la menstruación o en el ejercicio extenso. Ahora sí, la fiebre de origen desconocido. Tenemos que los criterios son elevación de temperatura mayor a 38 grados centígrados por más de 3 semanas y que a pesar de una investigación clínica exhaustiva, todavía no hay diagnóstico. Tenemos al clásico, al nosocomial, al neutropénico y al asociado al VIH. El clásico es la definición que acabo de mencionar y que lleva más de 3 consultas externas o más de 3 días en el hospital. Puede ser causado por infecciones como la tuberculosis, enfermedades autoinmunes como el lupus y neoplasias malignas como el linfoma de Hodgkin. Nosocomial, bueno, paciente hospitalizado que no tuvo fiebre al ingreso y que lleva 3 días con pruebas negativas. Entre las causas, cirugías, medicamentos, procedimientos difíciles o sinusitis. Neutropénico, elevación de la temperatura mayor a 38,3, neutrófilos menores a 500 y menos de 2 días de incubación del cultivo. Y asociado al VIH, es un paciente VIH confirmado que lleva más de 4 semanas en ambulatorio y más de 3 días en el hospital. Y entre las causas, el citomegalovirus, el neumocistis, el sarcoma de Kaposi y el linfoma. Bueno, hay más de 200 causas de fiebre de origen desconocido. Es por eso que se debe tomar en cuenta todas las pruebas diagnósticas posibles para poder hacer el diagnóstico definitivo. Y por último, es por eso que el enfoque diagnóstico debe ser bien estructurado, bien realizado. Al realizar la anamnesis y el examen físico, debemos indagar sobre todo. Contacto con animales, historias de viajes, antecedentes personales, antecedentes familiares, historia social, sexual, drogas, medicamentos, entre otros. Si con eso no basta, junto con el examen físico, se realizan las pruebas necesarias, pruebas de función hepática, electrolitos, hemogramas, radiografías, entre otros, como podemos ver aquí. Y si a pesar de eso todavía no tenemos un diagnóstico definitivo, es recomendable realizar más exámenes, entre ellos la TAC abdominal y el tórax. Bueno, entonces, hasta aquí es el tema de hoy, de epidemiología y de fiebre de origen desconocido. Muchas gracias.